ayuntamiento. Por tanto, no es tanto el cuento de la lechera como se está contando. Porque aquí, además, hay que decir que no es ninguna labor política, y desde luego no es ningún logro del Partido Popular que la regla de gasto se esté cumpliendo. Es que es una obligación, tienen que saber todos los ciudadanos, que nos imponen desde la Unión Europea, que nos imponen para conceder el propio Ministerio la financiación, el préstamo que se nos concedió para pagar 13 millones de euros a los proveedores a los que se les debía, a la pequeña y mediana empresa prioritariamente. Por tanto, esto no es ningún logro del Partido Popular y aún menos de Pepe Robles. Dice que alcanza un remanente de tesorería, para entendernos, de forma contable, no líquida, de 580.000 euros. Claro, si ha dejado de gastar, si ha dejado de prestar servicios y además no ha invertido en la ciudad, lógicamente, a no ser de que se hubiera pasado a otro lugar, ha dejado de, con los impuestos sin reducir y con casi tener superávit en una administración pública, es tanto como hablar de que este alcalde no se merece ser alcalde de esta ciudad. Una administración está para prestar servicios y no para hacer como la banca privada, como la empresa privada, tener superávit, tener ganancias. Una administración pública, desde nuestro punto de vista, como es el Ayuntamiento de Úbeda, lo que tiene que hacer es no dejar de prestar servicios, hacerlos de mejor calidad, intentar equilibrar lo que le pide, lo que le exige a los ciudadanos a través de sus ordenanzas fiscales con los servicios y con la calidad que requiere la ciudad y que repercutan directamente en ellos. Esto es lo que no hace el señor Robles. Hay que decir que, en todo caso, había que agradecer la labor desde el punto de vista de los servicios técnicos a los servicios económicos, los servicios técnicos económicos de la intervención de este ayuntamiento, que han hecho y están haciendo una labor encomiable. Entre otras cuestiones, sería mucho mejor los logros que se obtendrían en este ayuntamiento si el alcalde, en vez de firmar constantemente y levantar informes de reparos y de disconformidad por parte de los servicios técnicos, si en vez de hacer esto, pues lo que tendría que hacer es evitar hacer contrataciones con claras irregularidades, intentar pagar productividad de gratificaciones como viene haciendo cuando tiene los informes contrarios de la propia intervención. Eso es lo que tendría que hacer, utilizar la vía de procedimiento administrativo normalizada, regular y ordinaria y evitar de la que está haciendo uso, que por otra parte emborrona y desde luego contamina lo que él llama una muy buena gestión, ni económica ni desde luego política. Estas cuestiones no las digo yo, sino que se plantean en los propios informes que él utiliza, porque claro, no hay nada peor que utilizar los informes técnicos de una manera, pues yo creo que temeraria, ¿no? Porque mientras que él le enseña unos documentos donde habla de unas cantidades, lo que no dice, por ejemplo, es que, como se reconoce en el informe de la intervención, la deuda viva y la previsión de movimientos de débito, el capital vivo de operaciones de crédito que sí que se siguen debiendo por parte de este ayuntamiento, aquí está firmado por la intervención, es de más de 20 millones. 20.263.204 euros. Esos son datos reales. Aquí lo único que se ha hecho es que ha retirado la deuda, ese pago a proveedores, es decir, que yo le hacía referencia anteriormente, de una parte y se ha pasado a otra parte la deuda. Que en vez de cargarse a un tipo de gasto corriente u otro tipo de gasto, ahora es deuda viva porque es un gasto que hay que hacer y una deuda que tenemos pendiente de pagar todos los ciudadanos. Que no se nos olvide a ninguno y que se digan las verdades completas. Lo que no dice el señor alcalde es que la valoración de los resultados, por ejemplo, en productividad y gratificaciones, son negativos en las cuentas de este ayuntamiento porque él se ha gastado más de 500.000 euros de los que debía, en pagarle, pues digo, esas gratificaciones, esas productividades a quien no le corresponde, porque además nos ha retirado una de las competencias que tiene, como competencia administrativa, tiene el Pleno y no el órgano unilateral, en este caso como es el alcalde. En cuanto a la reducción de gastos de personal funcionario y laboral, por tanto, lo que señala, por ejemplo, por poner algún ejemplo, la interventora, es que son claramente ejemplos de incumplimiento del propio plan de ajuste que este alcalde se comprometió y su equipo de gobierno a cumplir. Incluso indica que la reducción de los costes a los que se hace referencia, o que ha hecho referencia el alcalde,
queda atenuada, fíjense, es decir, que se incrementa la deuda, por las múltiples indemnizaciones por despido reconocidas judicialmente, que no se habían tenido en cuenta los datos introducidos al considerarse un gasto excepcional de este ejercicio. Más de 600.000 euros. Esto no es hacer una magnífica gestión económica. Esto es venir a sumar gastos en algo que no se tenían que haber invertido, desde luego, porque se han malgastado y que tenían que haber redundado directamente en el bienestar y en la calidad de los servicios públicos para que todos los ciudadanos lo pudieran disfrutar y no someterse al arbitrio exclusivo de un alcalde. No es hacer una buena gestión económica, modificar al personal, y con esto voy terminando, a su libre arbitrio, en vez de hacerlo por las formas reguladas en los procedimientos de concursos de personal, concursos internos o procesos abiertos y transparentes, de los cuales este alcalde y su equipo de gobierno, desde luego, no tienen ni saben cómo llevarlos a cabo. Y les pongo el ejemplo del recaudador. Fíjense que desde que ha ocurrido el cambio a dedo, ¿no?, el nombramiento graciable que se hizo por un decreto cambiando el recaudador en torno al último trimestre del año pasado, recordarán ustedes que fue motivo además de bastante disputa, en el sentido de que se hizo público porque fue sorpresivo para la persona que ocupaba ese cargo, lógicamente, y sorpresivo también por la persona que se puso sin procedimiento adecuado ni concurso como se tenía que haber hecho. Por tanto, yo quiero que sepan que en el mismo informe que se remite al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la Intervención se hace referencia a lo siguiente, que a nosotros nos parece vergonzoso, y le pedimos desde aquí explicaciones a este alcalde. Se indica por parte de la señora tesorera municipal que la escasa cuantía de derechos recaudados que aparecen reflejados en la contabilidad se debe a un retraso en la confección de los documentos que elabora la recaudación por los que se certifican las cuantías recaudadas. Es decir, se viene a decir que el trabajo se ha enlentecido, el trabajo se ha torpedeado desde la recaudación y no tenemos ni siquiera esos documentos para determinar cuál es la cantidad definitiva de una finalización de un ejercicio económico que nos permita conocer la recaudación municipal. Dice actualmente, y dice literalmente, no existe ningún control contable de las cantidades recaudadas a 31 de diciembre, habiéndose estimado cobros pendientes de aplicación por remanente de tesorería, en fin, hacen una estimación. Ustedes me dirán que esto, para un ayuntamiento como la ciudad de Úbeda, los ciudadanos de Úbeda nos merecemos de verdad que tengamos que aparecer en los informes que se le manda al Ministerio diciendo que ni siquiera se lleva un control, que se tiene que hacer estimaciones de cobros pendientes porque al libre arbitrio este señor ponga o deje de poner a dedo a personal que presuntamente, al menos, y tengo que decirlo de forma cautelar, pero siempre en base a los informes a los que he hecho referencia, no están llevando su labor, su competencia, su responsabilidad como deberían de llevarla. Yo creo que no nos merecemos esto. No nos merecemos, desde luego, que tenga que salir el equipo de gobierno, que por una vez creo que lo ha hecho, a pedir disculpas por uno de los muchos patones, para entendernos coloquialmente, que vienen llevando a cabo. En este caso es una impresión de la página web propia del ayuntamiento, donde por error de la recaudación se han puesto al cobro, se han pasado ya a la entidad bancaria un adelanto en las domiciliaciones, en las reducciones de los recibos, en este caso concretamente del impuesto de vehículos de tracción mecánica, nada más y nada menos. Se han confundido, han errado también y han puesto al cobro, han adelantado el momento del cobro del ejercicio que debería de comenzar el 16 de marzo, y la semana pasada ya los que estaban domiciliados lo empezaron a cobrar y dieron la orden de cobro hasta que alguien le indicó, en este caso al servicio de recaudación, una vez más, que se habían equivocado, que los plazos no eran esos, y el equipo de gobierno, como pone aquí, tuvo que pedir disculpas a los contribuyentes porque se habían adelantado en el cobro. Tienen prisa hasta, ya no para irse, sino tienen prisas también para cobrarle a los ciudadanos de más y, desde luego, cuando no tienen que hacerlo. Estos son ejemplos que pueden ser muy simples, pero que vienen uno con otro a poner en valor lo que supone un alcalde que no tiene talla política para serlo en esta ciudad y, desde luego, que, como el cuento de la lechera, presume, pero lo que había que decirles es que carece de muchas más cosas
de lo que presume. En este orden de cosas, desde el punto de vista económico, desde luego creo que no pueden sacar, o no deberían de sacar, tanto intento de rédito político de lo que son unos movimientos contables que lo que hacen al fin y al cabo es mantener unos equilibrios desde el punto de vista técnico, y sí debería dar explicaciones, por ejemplo, de actitudes como las que el otro día exhibió en el salón de pleno. Creo que ha sido visto por todos los ciudadanos, o han tenido la oportunidad al menos de poder verlo, y que yo, aquí en representación de nuestro grupo, en este caso de Macarena y mío, como miembros, como vocales del pleno, como concejales que somos de Iniciativa Popular Obratense, repudiamos, queremos decirlo públicamente, sentimos vergüenza el otro día en el salón de pleno de ver la actitud de un alcalde, en este caso de un presidente de una corporación que no sabe estar, que no tiene desde luego las formas ni las maneras adecuadas para presidir y desde luego dirigir un pleno, y que con la inestimable ayuda de un secretario que él trajo aquí, tengo que decir, y con unos informes que prácticamente ni se habían entendido bien, porque fue todo, como les digo, como una película tenebrosa, ¿verdad?, de misterio, provocó que se interrumpiera el pleno, no se interrumpiera, sino que lo diera por finalizado, levantándose de forma brusca, absolutamente inaceptable desde un punto de vista político y de dirección de pleno, y sobre todo hubo una falta muy grave que se cometió, independientemente de la propia del alcalde, por parte del secretario, y es que todos los demás grupos allí presentes, menos el Partido Andalucista, Izquierda Unida, el PSOE y Iniciativa Popular Obratense, nos mantuvimos, como no puede ser de otra manera, cuando el Partido Popular, haciéndose, desde luego creo que un lío entre ellos, porque ni siquiera hubo coordinación de que unos se levantaban detrás de otros, tengo que decirlo así, abandonaron el salón de pleno, siendo el equipo de gobierno, abandonaron el salón de pleno, que lo sepan todos los ciudadanos, incumpliendo la obligación principal que tiene un concejal de estar en el máximo órgano colegiado, que es un pleno, y los demás grupos nos quedamos constituidos en ese pleno que estaba como tal, ya digo, constituido. Y que el secretario tenía la obligación, junto con la interventora que estaban allí sentados, y se mantuvo la interventora sentada, de que nos hubieran informado, concretamente digo y hablo del secretario, quiero que quede muy claro, de que en esas situaciones, si el que preside el pleno, que es el alcalde, se retira del mismo y el equipo de gobierno y por tanto los tenientes de alcalde también, si está constituido el pleno, quien debe de presidir el mismo y finalizarlo es el concejal de mayor edad. El concejal de mayor edad que esté en ese momento en el salón de pleno. Yo tengo que decir aquí que creo que en este caso era un miembro del Partido Socialista, el miembro de mayor edad, creo que era el señor Muro, si no me equivoco, y por tanto pues, esas situaciones están reguladas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, la Ley de Bases del Régimen Local, y lo que desde luego pedimos y exigimos explicaciones al señor secretario por qué hicieron esta especie de escenificación y desde luego ocultaron, tengo que decir, esa información, una información relevante desde el punto de vista político, desde luego administrativo, para dar por finalizado un pleno que fue pues realmente un circo, y que yo desde luego tengo que decir que fue fundamentalmente una vergüenza que esta ciudad no se debe volver a permitir. Esta es una razón más para pedirles que a la mayor brevedad, en cuanto estén convocadas las elecciones y tengamos la posibilidad de votar, desde luego el Partido Popular sea castigado como se merece. Ahora hay una primera oportunidad, pero a mí no me corresponde, puesto que nosotros no estamos en los comicios autonómicos, pero os tengo que decir que la ciudad no se merece un político, porque lo es, está en la vida política, de la talla del señor Robles y de su equipo de gobierno.